Buenas, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy la idea es hacer lo que debería ser un repaso del tema de magnitudes. Eh, Digo debería ser porque se supone que lo vieron en fisicoquímica de tercero, que es todo una pequeña cuestión de soluciones, masas, etcétera, que lo vamos a necesitar para lo que viene próximamente, que es la parte cuantitativa de ácidos y bases. Así que nada, espero que les resulte más o menos conocido. Debería, pero si no lo es, igual creo que no les va a resultar muy complicado. Bien, entonces, con respecto a las magnitudes que vamos a utilizar, hay una palabra, una magnitud muy importante que tenemos que tener muy en claro, que es el concepto de mol. Bien, mol significa 6,02 por 10 a la 23 de algo. Por si no saben, el piquito de esta manera significa elevado a la. Bien, 6,02 por 10 a la 23 de algo. Bien, un mol de algo son esta cantidad de ese algo. O sea, es una medida de cantidad. Bien, como notarán, al tener un multiplicado por 10 a la 23 nos da una cantidad exageradamente grande. Eso hace que sea muy bueno para manipular cosas muy pequeñas. Obviamente estamos hablando de átomos y moléculas. Bien, entonces, ¿cómo nos damos una idea de qué tan grande es esta cantidad mol? Bueno, yo siempre como ejemplo trato de plantear el siguiente ejercicio, o la siguiente pregunta más bien. ¿Cuántas piletas olímpicas puedo llenar con un mol de pelotitas de tenis? Bien, entonces, obviamente no vamos a tener en cuenta que con esferas no podemos llenar del todo prismas, que serían la forma cúbica de las piletas, etcétera, pero para más o menos tener una idea. Bien, entonces, supongo los datos serían más o menos aproximadamente que el radio de una pelotita de tenis son 7 centímetros, que las medidas de una pileta olímpica, vamos a ponerlo así, son 50 metros por 25 metros por 2 metros, y que el volumen de una esfera es 4 tercios por el número pi por el radio de la esfera. Bien, entonces, ¿cómo hacemos este cálculo? Bueno, primero pasamos esto a metros. Estos serían 0,07 metros para tener todo en la misma unidad. Y lo que hacemos es multiplicar 4 tercios por pi por 0,07 metros. Con esto tendríamos, perdón, acá hay un al cubo que me faltó. Sería pi por radio al cubo, ahí está. 0,07 metros, todo elevado al cubo. Acá tendría, digamos, el volumen de una pelota de tenis, ¿bien? Entonces, yo lo que hago es fijarme cuánto es el volumen de
un mol de pelota de tenis, por ende lo multiplico por este número, 6,02 por 10 a la 23. Bien, este número, por si no lo saben, se llama número de Avogadro. Más o menos les debería sonar de ahí, se lo conoce como número de Avogadro. Bien, entonces acá tendría el volumen de, digamos, de la sumatoria de volúmenes totales para un mol de pelotitas. Bien, entonces, ¿qué hago? Agarro el volumen de una pileta olímpica, que es básicamente esta misma cuenta, y lo divido por este volumen, para tener cuántas piletas olímpicas me ocupan esa cantidad de pelotitas. Entonces tengo 50 metros por 25 metros por 2 metros. Todo esto dividido esta cosa. Bien, entonces tengo este número que me da esta multiplicación dividido todo esto. Vamos a poner un paréntesis para que se entienda. Si ustedes hacen esta cuenta, le da algo así como 1.074.032 pelotitas. Piletas. Entonces, un molde de pelotitas de tenis, considerando el pequeño tamaño que tienen, nos alcanzan para llenar casi 2 millones de piletas olímpicas, ¿sí? O sea, la cantidad de un mol es extremadamente grande. ¿Por qué nos va a servir un mol para el tema de la química? Bueno, porque los átomos y moléculas son extremadamente pequeños. Ahora viene la siguiente pregunta, que es ¿cuánto pesa un átomo? Y acá es donde ustedes ya tienen que tener muy en claro en que cuánto pesa un átomo está dado por su número másico, lo que nosotros llamamos el número másico. Entonces vamos a tener directamente relacionado con el número másico. ¿Qué era el número másico? La cantidad de protones y neutrones. Bien, pero ¿qué pasa? No es una unidad de peso el número másico, es precisamente una cantidad de protones y neutrones. Nos sirve para determinadas cosas, pero si nosotros queremos establecer cuentas con unidades de peso, como es el caso de masa en realidad, perdón, con unidades de masa, como son los gramos, las unidades de base gramo, tenemos que encontrar una equivalencia. Y ahí es donde encontramos la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica, que se abrevia UMA, y vamos a hablar bastante de las UMAs, es el peso de un protón o un neutrón. La masa, en realidad, sigo diciendo peso, en realidad esto es masa. La masa de un protón o de un neutrón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablábamos de números másicos, lo que estábamos hablando era de una cantidad en UMAs, ¿bien? Ahora, ¿cuánto pesa una UMA? Es decir, ¿cuánto pesa un protón o un neutrón? Bueno, para que sepamos, la masa de un protón o de un neutrón es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? O menos 27 kilogramos, como ustedes prefieran. Pero esta es la masa de un protón o un neutrón. Tanto este como el número de Avogadro están aproximados. Acá habría más decimales todavía, ¿bien? Entonces, fíjense que es una magnitud extremadamente pequeña. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuánto pesa un mol de UMAS? Entonces lo que hacemos ahí es simplemente agarramos la masa de una UMA, que es este número 1,66 por 10 a la menos 24, y lo multiplicamos por el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23.
Bien, si hacemos esta cuenta, agarran una calculadora, lo hacen, nos da más o menos 1 gramo. Bien, entonces sabemos que un mol de humas nos va a dar 1 gramo, por ende va a ser muy fácil hablar directamente en moles cuando hablemos de masas atómicas, porque directamente con el número másico ya tenemos la masa de 1 mol de ese átomo. Entonces si nosotros sabemos que un átomo tiene número másico de 60, significa que 1 mol de ese átomo tiene 60 gramos de masa. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar estos datos? Bueno, nosotros vamos a usar, cuando tengamos problemas en general, vamos a poder usar esas masas atómicas que figuran en la tabla periódica. Son esos números con coma que figuran debajo de los números atómicos, ¿sí? O sea, para los problemas que se vienen, vamos a considerar que precisamente la masa de los átomos es esa que nos figura ahí, redondeada al entero en lo posible. Bien, entonces, tenemos presentado qué es digamos, qué es un mol, cuánto pesa, más o menos cómo se maneja, cómo es la conversión entre gramos y las masas atómicas que veníamos teniendo, ¿sí? ¿De qué nos sirve todo esto? Bueno, esto nos sirve porque nosotros vimos que las reacciones químicas nos hablan de proporciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción química, lo que tenemos es una relación entre diferentes cantidades proporcionales. Nosotros sabemos que de un lado tenemos tanto de una molécula, del otro tenemos tanto de otra. Vamos a hacer esto. Tanto de otra, y que por ende cada 2 moléculas de oxígeno tenemos 3 moléculas de otra cosa. Bien, eso lo vimos en el balance de reacciones. Pero al hablar de cantidades, nosotros vamos a estar hablando siempre de precisamente el número de átomos que tengamos, el número de moléculas que tengamos, por ende la vamos a poder relacionar directamente con moles. Es decir, las relaciones que se nos plantean en las reacciones químicas van a ser relaciones molares, relaciones entre moles, no entre masa. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Veamos un ejemplo. Supongamos la siguiente reacción. Yo tengo carbono, azufre 2. Más oxígeno 2. Y esto me forma, vamos a hacerlo así que es más rápido, y esto me forma dióxido de carbono más azufre, oxígeno 4. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos con esta reacción? Bueno, a esta altura tenemos que ver que lo primero que hacemos con esta reacción es... Fracción 3 debería ser esto, perdón. Lo primero que hacemos con esta reacción es obviamente balancearla, ¿sí? Entonces, ¿cómo la balanceamos? Bueno, acá tenemos 5 oxígenos, acá tenemos 2 azufres. 2 azufres de este lado, un carbono de este lado, 2 oxígenos de este lado, y de este lado tenemos un solo carbono, por ende el carbono está bien, un solo azufre y como 5 oxígenos. Entonces lo primero que hacemos es balancear los azufres, estamos obligados a poner un 2 de este lado, y por consiguiente vamos a poner
para que nos dé la cantidad de oxígenos tenemos 2 por 3, 6, más 2, 8, por ende ponemos un 4 en esa molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces esta es la reacción balanceada. Hasta acá, nada nuevo. Ahora, yo con esta reacción les puedo dar la siguiente pregunta, que es, por ejemplo, si coloco 50 gramos de este carbono azufre 2 con exceso de oxígeno, ¿cuánto obtengo de los productos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Bueno, que nosotros acá nos están dando una cantidad de masa y esto lo que me relaciona es átomo, átomo con átomo, molécula con molécula o mol con mol. Entonces, lo primero que hago siempre es paso todo a mol. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer es ¿cuántos moles hay en 50 gramos de CS2? Lo que hago acá es ir a la tabla periódica y me fijo cuál es la masa atómica del carbono y del azufre. Bien, entonces nos vamos a encontrar con que el carbono está con una masa atómica de 12 y que el azufre está con una masa atómica de 32. Por consiguiente, la masa molar, es decir, la masa de un mol de carbono azufre 2 va a ser 12 gramos más 32 por 2 por 32 gramos, porque tengo un carbono y dos azufres, y cuando yo estoy hablando, cuando ya pasó a moles, puedo hablar en gramos directamente, que es lo que vimos recién, que la masa de una UMA es un gramo. Eso nos da un total de 76 gramos. Bien, ¿qué encontramos acá? Encontramos la masa molar, es decir, la masa de un mol de esta cosa, ¿sí? ¿Qué sigue después? Lo que sigue después es plantear una regla de 3. Vamos a ver que se plantean muchísimas reglas de 3 en esta parte de la materia, así que es importante repasar cómo se hacen y tener bien presente cómo se hacen, que es que yo, por ejemplo, tengo que trabajar con 50 gramos, no con 76 gramos. Y yo lo que quiero saber es en cuántos moles hay en 50 gramos de esta cosa. Entonces lo que planteo es, si en 76 gramos yo tengo un mol, en 50 gramos yo tengo X. ¿Sí? Esto es una regla de 3 simples muy básica, que es esto por esto dividido esto. ¿Sí? 50 gramos por un mol dividido 76 gramos. Si ustedes hacen la cuenta, esto les va a dar 0,658 moles. Más o menos, número más, número menos. Primera cosa importante que tienen que tener en cuenta cuando hacen este tipo de ejercicios es que si yo sé que un mol pesa 76 gramos, sé que 50 gramos me tiene que dar un número más chico que 1, ¿sí? O sea, esas cosas tienen que estar muy presentes. No es lo mismo tener un error porque le pifié a la calculadora, que pasa, que tener un error que era, digamos, que me da un absurdo y yo no me doy cuenta, porque ahí tenemos un concepto. Entonces, sabemos que si 76 gramos me da un mol, 50 gramos voy a tener que tener menos cantidad que un mol, ¿sí? Esas son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta, ¿bien? Entonces, si yo coloco 50 gramos de esto, en realidad estoy colocando 0,658 moles. Con respecto al oxígeno me dicen que estoy en exceso. ¿Qué significa que el oxígeno está en exceso? Que tengo
tanto oxígeno como yo quiera y por consiguiente no va a ser un limitante para la reacción. La reacción se va a acabar cuando se me acaben estos 0,658 moles. Recién ahí la reacción se va a acabar. El oxígeno no va a ser un limitante de la reacción. Entonces, yo las cuentas las voy a hacer con este número, con este compuesto que tengo acá. Entonces yo coloqué 0,658 moles de este lado, ¿sí? En este compuesto. ¿Cuánto obtengo de cada uno? Y acá es donde donde tengo que prestar atención a los coeficientes estequiométricos de cada cosa. Yo por cada molécula que hay de esto obtengo una molécula de esto. Acá me olvidé de ponerle, me olvidé de hacer esto subíndice. Por cada molécula que pongo de esto, tengo una molécula de esto. Por ende, si yo pongo 0,658 moles de moléculas de esto, voy a obtener 0,658 moles de moléculas de esto. Porque siempre obtengo la misma cantidad que coloco. Pero recuerden, es la misma cantidad de moles, no la misma cantidad en masa. Bien, si ustedes hacen el proceso inverso con la masa molar de esto, van a darse cuenta que no nos dan 50 gramos, nos da otra cantidad. ¿Y cuánto obtengo de esto? Bueno, lo que vemos acá es que por cada molécula que yo pongo de esto, obtengo 2 moléculas de esto, por ende lo que vamos a tener es el doble. Vamos a tener 1,316 moles de eso. Bien, entonces acá obtengo cuánto obtuve de cada producto. Entonces es simplemente una cuestión de proporciones y de fijarse, ¿sí? La clave es pasar todo a moles. Siempre que tengo que hacer cuentas, mando todo a moles. Las reacciones químicas se manejan en moles. En moles uno es muy feliz manejando reacciones químicas. Si nosotros queremos ver cuánta masa obtuvimos de cada uno, lo que hacemos es sacar la masa molar del compuesto. En este caso, si hacemos masa molar del dióxido de carbono, haciendo exactamente lo mismo, fijándose los números en la tabla periódica, haciendo 12 gramos, que es lo de carbono, más 2 por 16, que es lo del oxígeno, nos da un total de 44 gramos. Esta es la masa de 1 mol de dióxido de carbono. Y lo que hacemos es el proceso inverso. Lo que hacemos es, si 44 gramos son 1 mol, vamos a hacer al revés, si 1 mol, perdón, son 44 gramos, 0,658 me dan X. Si hago esta cuenta, voy a tener, es la misma regla de tres simples, es esto por esto dividido esto. Esto me va a dar un total de 28,95 gramos. Sí, sería el molar. Es una manera de guiarse bien en las reglas de 3, es poniéndole unidades, ¿sí? Siempre tenemos que recordar que las cosas con la misma unidad van del mismo lado. Si acá puse una cosa con mol, acá tiene que estar la otra cosa con mol, ya sea si es el dato o si es lo que voy a obtener. Pero una buena manera de guiarse es esa, que al mismo lado tengo la misma unidad, ¿sí? Entonces, masa molar, con esto saco la cantidad de en gramos de dióxido de carbono que obtuve. Por ejemplo, podríamos hacer lo mismo con esto, pero bueno, no viene mucho al caso. Bien, visto un poco este tema de la relación entre reacciones y las magnitudes, vamos a meternos con otra cuestión que son las soluciones. Estamos dentro de magnitudes todavía.
Bien, nosotros a esta altura ya tienen que saber que dentro de una solución hay dos componentes, solutos y solventes. Normalmente la discusión de qué es soluto y qué es solvente es algo bastante relativo. Uno le atribuye el solvente a lo que hay más exactamente. Normalmente hay bastante más del solvente que del soluto. Sin embargo, uno podría tomar el sistema de referencias opuestos si simplemente quisiera ver el mundo arder. Nosotros no. Bien, entonces vamos a tomar como criterio, solvente va a ser el que hay más y soluto va a ser el que hay menos. Normalmente nuestro solvente va a ser el agua. Si no me equivoco, solo va a ser el agua. Mientras que los solutos nos vamos a dar cuenta que son cosas sólidas que se disuelven en agua justamente. Bien, solvente lo vamos a abreviar con las letras SB, mientras que soluto va a ser ST. Y solución va a ser SN. Bien. ¿Qué cosas tenemos que saber fundamentalmente de las soluciones? Hay dos grandes cuestiones, dos grandes bases para la cuestión de las soluciones. Bien. Una es la cuestión de las masas. Para las masas, la masa del soluto más vamos a ponerlo entre paréntesis, masa del soluto más masa del solvente nos da la masa de la solución. Bien, es decir, las masas son aditivas. Bien, para el caso de los volúmenes, vamos a dejarlo en volumen, no voy a tener adición. Yo para los volúmenes voy a considerar que los solutos no aportan al volumen, porque vamos a trabajar con solutos sólidos. Por ende, el volumen del solvente lo vamos a considerar siempre igual al volumen de la solución. ¿Sí? Son las dos aproximaciones que vamos a hacer. Esto no es una aproximación, esto es siempre así. Esto sí es una aproximación, porque siempre vamos a trabajar con solutos sólidos. ¿Sí? Y vamos a considerar que esos sólidos no afectan al volumen total. Lo cual en cierta medida es real. Ustedes cuando disuelven sal en agua no tienen ese aumento de volumen del agua. Bien. ¿Qué nos va a importar de las soluciones? De las soluciones nosotros vamos a trabajar con fundamentalmente lo que se dice concentración. ¿Qué es una concentración? Bueno, la concentración es la proporción entre las partes de una solución. Si me da una medida de proporción. Bien, y la unidad de concentración que nosotros vamos a usar es la molaridad. Ustedes deberían haber visto en tercero varias unidades de solución. Masa volumen, volumen en por ciento, masa volumen, por ciento masa masa, por ciento volumen en volumen. Molalidad y fracción química. Si es que lo vieron. Nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con la molaridad. ¿Qué es la molaridad? La molaridad es moles de soluto por cada 1000 mililitros o centímetros cúbicos de solución ¿sí? O sea, por cada es mol de soluto por litro de solución. Bien. Entonces, esto simplemente nos va a dar una idea de proporción entre soluto y solución, que es mucho más importante en cierta medida que la cantidad, ¿sí? En química, sobre todo en las cuestiones de ácido-base, las concentraciones importan más que las cantidades. Y vamos a ver bastante esa diferencia, ¿sí? Vamos a ver que las cosas se manejan de diferentes maneras dependiendo más de la concentración que de la cantidad. Es decir, va a importar más la relación entre soluto-solución, soluto-solvente, que otra cosa. Bien, entonces, veamos con esto el siguiente ejemplo. Yo les pregunto dónde hay más sodio. Bien.
La primera opción es 10 litros de una solución 0,1 molar de cloruro de sodio. La otra opción es 100 litros de una solución 0,005 molar de sodio 2 SO4. Bien, y esto es lo último que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo vemos esto? Lo primero que tenemos que plantear son las reacciones de disociación, ¿sí? Estas dos son sales, las sales se disocian. Eso lo vimos, si mal no recuerdo, en la clase pasada. Entonces, yo cuando agarro el cloruro de sodio y lo disuelvo en agua, se me va a separar por un lado el catión y por el otro lado el anión, ¿sí? Sabemos que esto es sodio positivo más cloro negativo. La carga que tiene cada uno la podemos saber también por los números de oxidación, ¿sí? Nosotros sabemos que el sodio está obligado a tener un número de oxidación más 1 por ser un metal alcalino, por ende el cloro tiene que tener menos 1, y cuando se separan, las cargas son iguales a los números de oxidación. Por otro lado tenemos la otra disociación, que sería la de sodio 2 SO4. Cuando las sales se disocian, siempre se separa la parte metálica por un lado y la parte no metálica por el otro. Si esto no queda claro cómo es el tema de las disociaciones, es muy importante que me lo hagan saber. Bien, porque vamos a trabajar bastante. De hecho, lo vimos cuando les hablé de qué hace un ácido y qué hace una base. Liberar protones, liberar oxidrilos y que eso era una disociación. Pero es importante que quede claro. Bien, entonces, libera por un lado la parte metálica, por ende me va a liberar el sodio por un lado con su carga positiva, porque es un metal alcalino, y por el otro lado el SO4 con, esto va a tener SO4 con sus dos cargas negativas, ¿sí? Entonces, acá obviamente falta un 2. Yo libero 2 sodios positivos por cada SO4 con 2 cargas negativas. Esto lo podemos comparar muy fácil con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es exactamente esto, solo que en lugar de sodios tiene H. Entonces me libera los 2 hidrógenos positivos con esta cosa. Bien, acuérdense que en una sal esta parte, este sodio 2, lo que sea, no es que tengo las dos moléculas de sodio juntas, sino que, los dos átomos de sodio juntos, perdón, sino que están separados dentro de la molécula y cuando se liberan separados. Por ende no paso a tener una molécula de sodio 2, sino que paso a tener dos átomos de sodio. Entonces, tenemos las dos sales disociadas, ¿sí? Acá viene la primera cuestión, que es, digamos, el primer engaño que tiene esto, que es lo siguiente. Yo si coloco 0,1 moles de esto, por ejemplo, 0,1 moles de esta sal, voy a obtener 0,1 moles de sodio más. Pero si coloco 0,1 moles de esta sal, voy a obtener el doble de sodios en la solución. Es decir, voy a obtener 0,2 moles de sodio. Bien, entonces voy a tener que yo coloqué 0,1 molar de esta sal y obtuve 0,1 molar de sodio. Mientras que acá coloqué 0,1 molar de esta sal, pero obtuve 0,2 molar de sodio. ¿Sí? Eso es lo primero. Bien. Entonces tengo acá esta pequeña diferencia. Pero acá me preguntan dónde hay más sodio, no dónde hay más concentración de sodio. Perdón, esto es 0,005 molar
Por ende acá obtuve el doble de sodio, que es 0,01 molar de sodio. Ahí está. Entonces, como obtuve 0,01 molar de sodio, ahora viene lo siguiente, que es ponerlo en relación con la cantidad de litros que tengo. Porque acá me están preguntando dónde hay más, no dónde hay más concentración, sino dónde tengo más átomos, efectivamente. Entonces lo que tengo que traducir son estas concentraciones tomando el volumen en la cantidad de moles. Lo que vamos a hacer es de vuelta aplicar una regla de 3. Yo sé que en un litro tengo, para la primera solución, para esta de acá, yo sé que en un litro tengo 0,1 moles de sodio. ¿Cómo sé eso? Porque tengo 0,1 molar, y molar es moles de soluto por cada 1000 mililitros, centímetros cúbicos o litros de solución. Entonces, en un litro yo sé que tengo 0,1 moles de sodio, por esta concentración 0,1 molar. Por ende, en 10 litros voy a tener X, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Una regla de 3. Es esto por esto, divido esto, y me va a dar 1 mol de sodio. ¿Sí? Esta es la cantidad de sodio que tengo en la primera solución. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la segunda? Yo sé que en un litro voy a tener 0,001, porque saqué esta cuenta de acá, 0,01 moles de sodio. Por ende, en 100 litros voy a tener X. Si hago esta cuenta, es esto por esto, divido esto, y me vuelve a dar 1 mol de sodio. Bien, entonces tenemos dos soluciones con dos concentraciones diferentes, pero en base al volumen que tenemos de cada una y a la relación estequiométrica, es decir, al balance de reacción de disociación que hacemos, terminamos obteniendo que en las dos soluciones hay la misma cantidad de sodio. Por más que en una sean 10 litros, en la otra sean 100 litros, ¿sí? Eso es en base a la concentración. Un vistazo rápido a esta regla de 3 es que si nosotros siempre la concentración va a ser igual a los moles sobre el volumen. Bien. Después uno, depende de las unidades que use en volumen, en moles, va a tener diferentes unidades de concentración. Pero siempre la concentración es esta. Siempre es moles sobre volumen, ¿sí? Entonces, para que se guíen un poco con la regla de 3. Bien, eso va a ser todo por hoy. Hasta la próxima.